Nacimiento y desarrollo físico en los primeros 3 años. Antes del siglo XX, en Europa, Estados Unidos y la mayoría de los países en desarrollo, el nacimiento era un ritual social femenino. La mujer, rodeada de familiares de su mismo género y vecinas, se sentaba en la cama o quizá en el establo, cubierta apenas por alguna sábana. Si quería podía levantarse, caminar o acuclillarse en la paridera. El proceso del nacimiento. El trabajo de parto es un buen término para denominar el proceso de nacimiento, un acontecimiento difícil para la madre y el bebé. Lo que incita el trabajo de parto es una sucesión de cambios uterinos cervicales y otros, llamado parición, que generalmente comienza unas 2 semanas antes del parto, cuando las concentraciones de estrógeno se elevan de manera abrupta, lo que estimula contracciones del útero y que el cuello de la matriz sea más flexible. Etapas del parto. La primera etapa, que es la más larga, en la madre primeriza dura de 12 a 14 horas. En esta etapa, las contracciones uterinas constantes y cada vez más frecuentes hacen que el cuello uterino se dilate. En la segunda etapa, que por lo regular dura 1 o 2 horas, las contracciones se hacen más frecuentes y fuertes. Esta etapa tiene su punto de partida cuando la cabeza del bebé comienza a pasar por el cuello del útero al canal vaginal y termina cuando sale completamente del cuerpo de la madre. En la tercera etapa, que dura de 10 a 60 minutos, la madre expulsa la placenta y el resto del cordón umbilical. El recién nacido. El periodo neonatal, que abarca las 4 primeras semanas de vida, es el periodo de transición del útero, donde el feto pasa de ser sostenido enteramente por la madre hasta la existencia independiente. Talla y aspecto. Un neonato o recién nacido promedio mide unos 50 centímetros y pesa 3.5 kilos. Al nacer, 95% de los bebés a término pesan entre 2.5 y 4.5 kilos y miden entre 45 y 55 centímetros. Los recién nacidos tienen características distintas como cabeza grande, un cuarto de toda su estatura y barbilla hundida, que facilita la lactancia. Sistemas corporales. Antes de nacer, las funciones de circulación, respiración, nutrición, estimulación y residuos y regulación de la temperatura se realizan a través del organismo de la madre. Luego del nacimiento, los sistemas y aparatos del bebé deben funcionar por su cuenta. Casi toda esta transición ocurre en las primeras 4 a 6 horas después del parto. La sangre del neonato circula completamente dentro de su cuerpo. Al principio, el pulso es acelerado e irregular y la presión no se estabiliza hasta unos 10 días después del nacimiento. Además, recibe oxígeno por el cordón umbilical, que también desaloja el dióxido de carbono, pero necesita más oxígeno que antes y debe arreglársela solo. Casi todos los bebés empiezan a respirar en cuanto son expuestos al aire. Escala de Apgar. Medición estándar de la condición de un neonato. Valora apariencia, pulso, gestos, actividad y respiración. Transcurridos 1 a 5 minutos tras el parto, se valora a los bebés con la escala de Apgar. Estados de alerta. Los bebés tienen un reloj interno que regula sus ciclos diarios de hambre, sueño y eliminación, y quizás sus estados de ánimo. Estos ciclos periódicos de vigilia, sueño y actividad que rigen los estados de alerta de un bebé, o sea, su grado de alertamiento, parecen ser innatos y muy individuales. Los cambios de estado son coordinados por numerosas zonas encefálicas y acompañados por cambios en el funcionamiento de casi todos los órganos y sistemas corporales. Complicaciones del nacimiento. Bajo peso al nacer, peso menor de 2.500 gramos al nacer a causa de nacimiento prematuro o por ser pequeño para la edad gestacional. Prematuro, niño nacido antes de completar 37 semanas de gestación. ¿Puede un entorno de apoyo compensar los efectos de las complicaciones de nacimiento? La investigación demostró que el desarrollo físico y psicológico de los niños que sufrieron bajo peso al nacer se alteraba gravemente y que además se observaban complicaciones adicionales solo cuando habían crecido en circunstancias ambientales siempre malas, salvo que el daño original hubiera sido tan grave que requiriera internamiento.
Los niños que se formaron en un ambiente estable y enriquecido tuvieron un desarrollo favorable. Mortinato. El mortinato, la muerte de un feto a partir de la 20ª semana de gestación, es una trágica unión de contrarios, nacimiento y muerte. En ocasiones la muerte fetal se diagnostica prenatalmente, en otros casos la muerte del bebé se descubre durante el parto. Inmunización para mejorar la salud. Las enfermedades infantiles como sarampión, tos ferina y polio, que antes eran comunes, ahora son raras gracias al desarrollo de vacunas que estimulan las defensas naturales del organismo. Desafortunadamente, muchos niños todavía no están bien protegidos. Comienzos del desarrollo físico. Principios del desarrollo. Como antes de nacer, el crecimiento y desarrollo físico sigue el principio cefalocaudal y el principio proximodistal. Según el principio cefalocaudal, el crecimiento ocurre de arriba a abajo, debido a que el encéfalo crece con rapidez antes del nacimiento. La cabeza del recién nacido es grande fuera de toda proporción. La cabeza se hace proporcionalmente menor a medida que el niño crece y se desarrollan las partes inferiores del cuerpo. El desarrollo sensorial y motriz procede de acuerdo con el mismo principio. Los bebés aprenden a usar las partes superiores del cuerpo antes que las inferiores. Ven objetos antes de que puedan controlar su tronco y aprendan a hacerse bastantes cosas con las manos mucho antes que gatear o caminar. Según el principio proximodistal, de adentro hacia afuera, el crecimiento y el desarrollo motriz ocurre antes en las partes próximas al eje corporal. Nutrición. La nutrición apropiada es esencial para lograr un crecimiento sano. Las necesidades de alimentación cambian por rapidez durante los primeros 3 años. Pecho o biberón. Alimentar a un bebé es un acto emocional además de físico. El cálido contacto con el cuerpo de la madre fomenta un vínculo emocional entre ella y el bebé. Otras precauciones nutricionales. Los expertos pediatras recomiendan que se introduzcan de manera paulatina durante la segunda mitad del primer año alimentos sólidos ricos en hierro, dieta que deben empezar con cereales. Primeros reflejos. Cuando se parpadea ante la luz brillante, los párpados actúan de manera involuntaria. Esta respuesta automáticamente e innata a la estimulación se llama conducta refleja y está controlada por los centros inferiores del encéfalo que gobiernan otros procesos involuntarios como la respiración y la frecuencia cardíaca. Primeras capacidades sensoriales. Las regiones posteriores del encéfalo en desarrollo que controlan la información de los sentidos crecen con rapidez durante los primeros meses de vida, lo que le permite a los bebés hacerse buenas ideas de lo que tocan, ven, huelen, prueben y oyen. Tacto y dolor. El tacto es el primer sentido que se desarrolla y durante los primeros meses es el sistema sensorial más maduro. Olfato y gusto. Los sentidos del olfato y el gusto también comienzan a desarrollarse en el útero. Audición. También la audición es funcional antes del nacimiento. El feto responde a los sonidos y parece que aprende a reconocerlos. Vista. La vista es el sentido menos desarrollado en el momento del nacimiento, quizá porque no hay mucho que ver en el útero. El desarrollo motriz. No es necesario enseñar a los bebés las habilidades motrices básicas como agarrar, gatear o caminar. Desarrollo físico y cognitivo en la niñez temprana. Aspectos del desarrollo físico. En la niñez temprana los niños adelgazan y crecen mucho, necesitan dormir menos que antes y es más probable que desarrollen problemas de sueño. Crecimiento y cambio corporal. Los niños crecen con rapidez entre los 3 y los 6 años, aunque menos que antes. Alrededor de los 3 años empiezan a perder su redondez infantil y adquieren la apariencia delgada y atlética de la niñez. Patrones y problemas del sueño. Los patrones del sueño cambian durante los años del crecimiento y la niñez temprana tiene sus propios ritmos definidos. Desarrollo del cerebro. El desarrollo del cerebro durante la niñez temprana es menos acusado que durante la infancia, pero el estirón de su crecimiento continúa por lo menos hasta los 3 años. Salud y seguridad. Gracias a la vacunación generalizada, muchas de las enfermedades que alguna vez fueron comunes en la niñez ahora lo son mucho menos en los países occidentales industrializados. Prevención de la obesidad. La prevención de la obesidad en los primeros años es fundamental.
Los niños con sobrepeso suelen convertirse en adultos obesos y el exceso de masa corporal es una amenaza para la salud. Desnutrición. Dado que los niños desnutridos suelen vivir en circunstancias de privación extrema, es difícil determinar los efectos específicos de la mala nutrición. Sin embargo, tomadas en conjunto, esas privaciones pueden tener un efecto adverso no solo en el crecimiento y el bienestar físico, sino también en el desarrollo cognitivo y psicosocial. Alergias alimentarias. Una alergia alimentaria es una respuesta anormal del sistema inmunológico a un alimento específico. Muertes y lesiones accidentales. Por lo general, las muertes por lesiones entre los preescolares ocurren en el hogar y son ocasionadas por incendios, ahogamientos en bañeras, asfixia, envenenamiento o caídas. Desarrollo cognitivo. Enfoque piagetano. El niño preoperacional. En esa etapa los niños todavía no están listos para realizar operaciones mentales lógicas. Avances del pensamiento preoperacional. Son acompañados por una comprensión cada vez mayor del espacio, la casualidad, las identidades, la categorización y el número. Aspectos inmaduros del pensamiento preoperacional. El pensamiento preoperacional es la centración, esto es, la tendencia a concentrarse en un aspecto de la situación e ignorar el resto. Enfoque del procesamiento de la información. Los niños incrementan sus niveles de atención, así como la rapidez y la eficiencia con que procesan la información y empiezan a formar recuerdos de larga duración. Formación y retención de recuerdos de la niñez. La memoria de la experiencia de la niñez temprana rara vez es deliberada. Los niños pequeños recuerdan solo sucesos que les causaron una fuerte impresión. La memoria genérica, que empieza a funcionar alrededor de los 2 años. La memoria episódica se refiere a la conciencia de haber experimentado un hecho o un episodio particular. La memoria autobiográfica, un tipo de memoria episódica, se refiere a los recuerdos de experiencias distintas. Inteligencia, enfoque psicométrico y vygotskiano. Un factor que puede repercutir en la fuerza de las habilidades cognitivas temprana es la inteligencia. Medidas psicométricas tradicionales. Es la escala de inteligencia de Wechsler para preescolar y primaria. Revisada, es una prueba individual en cuya aplicación se emplean de 30 a 60 minutos. Desarrollo del lenguaje. El uso del lenguaje les ayuda a expresar su perspectiva única del mundo. Entre los 3 y los 6 años los niños hacen rápidos avances en el vocabulario, la gramática y la sintaxis. Vocabulario. A los 3 años el niño promedio conoce y puede usar entre 900 y 1000 palabras. A los 6 cuenta por lo general con un vocabulario expresivo de 2600 palabras y entienden más de 20.000 gracias a la educación formal del vocabulario pasivo o receptivo de un niño. Gramática y sintaxis. Las formas en que los niños combinan sílabas y palabras en oraciones incrementan su nivel de complejidad durante la niñez temprana. Pragmática y habla social. A medida que los niños aprenden el vocabulario, la gramática y la sintaxis adquieren mayor competencia en la pragmática, esto es, el conocimiento práctico de cómo usar el lenguaje para comunicarse. El habla privada es normal y común en la niñez y representa hasta la mitad de lo que dicen los niños de 4 a 10 años de edad. Desarrollo demorado del lenguaje. No está claro por qué algunos niños hablan más tarde que otros. No necesariamente carecen de aportaciones lingüísticas en casa. Educación en la niñez temprana. La asistencia a un centro preescolar es un paso importante que amplía el entorno físico, cognitivo y social de un niño. Desarrollo psicosocial en la niñez temprana. El desarrollo del yo. El autoconcepto comienza a establecerse en los niños pequeños a medida que desarrollan la conciencia de sí mismos. Autoestima. El autoestima es la parte evaluativa del autoconcepto, el juicio que hacen los niños acerca de su valor general. Género. La identidad de género, es decir, la conciencia de la feminidad o masculinidad y sus implicaciones en la sociedad, constituye un aspecto importante del desarrollo del autoconcepto. Diferencias de género. Las diferencias de género implican diversidades psicológicas y conductuales entre hombres y mujeres. Juego, el trabajo de la niñez temprana.
El juego contribuye a consolidar todos los dominios del desarrollo. Por medio del juego, los niños estimulan los sentidos, ejercitan sus músculos y coordinan la visión con el movimiento. Crianza. A medida que los niños logran mayor independencia, su crianza puede convertirse en un desafío. Relaciones con otros niños. Las relaciones con los hermanos y con los compañeros de juegos adquieren gran importancia en la niñez temprana. Tipos de relaciones. Relaciones entre hermanos, el hijo único, compañeros de juego y amigos. Desarrollo físico y cognitivo en la niñez media. Aspectos del desarrollo físico. Durante la niñez media, la velocidad del crecimiento se reduce de manera considerable. Sin embargo, si bien los cambios que ocurren día tras día no son tan evidentes, su suma establece una diferencia sorprendente entre los niños de 6 años que todavía son pequeños y los de 11, muchos de los cuales empiezan a parecerse a los adultos. Estatura y peso. Entre los 6 y los 11 años, los niños crecen entre 5 y 7 centímetros y medio y casi duplican su peso. El crecimiento de los niños y las niñas afroamericanas suele ser más rápido que el de los niños y niñas blancos. Nutrición y sueño. Para sostener su crecimiento continuo y esfuerzo constante, los escolares necesitan consumir en promedio 2.400 calorías cada día. Desarrollo del cerebro. La maduración y el aprendizaje durante y después de la niñez media dependen de la sintonización fina de las conexiones cerebrales, junto con la selección más eficiente de las regiones del cerebro apropiadas para tareas particulares. Salud, condición física y seguridad. El desarrollo de vacunas para las principales enfermedades han convertido a la niñez media en una época de la vida relativa segura en la mayor parte del mundo. Obesidad e imagen corporal. A menudo la obesidad es el resultado de una tendencia heredada que se agrava por la falta de ejercicio y el exceso de alimentos del tipo inadecuado. Enfoque piagetiano. El niño de las operaciones concretas. Los niños piensan de manera lógica porque ya son capaces de considerar múltiples aspectos de una situación. Avances cognitivos. Los niños tienen una mejor comprensión que los niños preoperacionales de los conceptos especiales, la casualidad, la categorización, los razonamientos inductivos y deductivos, la conservación y el número. Influencias del desarrollo neurológico. La cultura y la educación. El cambio del pensamiento rígido e ilógico de los niños más pequeños al pensamiento lógico y flexible de los mayores depende tanto del desarrollo neurológico como de la experiencia de adaptación al ambiente. Enfoque del procesamiento de información, planificación, atención y memoria. A medida que los niños avanzan por los años escolares, progresan de manera constante en las habilidades para regular y mantener la atención, procesar y retener información. ¿Cómo se desarrollan las habilidades ejecutivas? Los niños de edad escolar desarrollan habilidades de planificación cuando toman decisiones acerca de sus actividades diarias. Memoria de trabajo. La eficiencia de la memoria de trabajo aumenta de manera considerable durante la niñez media. Mnemotecnia. Estrategias para recordar. A los dispositivos para ayudar a la memoria se les llama estrategias de mnemotecnia. La organización es colocar mentalmente la información en categorías. Enfoque psicométrico, evaluación de la inteligencia. Las calificaciones separadas para comprensión verbal, razonamiento pictórico, razonamiento figural y razonamiento cuantitativo permiten identificar puntos fuertes y débiles específicos. La controversia del CI. El uso de pruebas psicométricas de inteligencia como las escritas es polémico. Por el lado positivo, dado que son estandarizadas y de gran uso, se cuenta con mucha información acerca de sus normas, validez y fiabilidad. ¿Existen más de una inteligencia? Las habilidades en las que pueden destacarse algunos niños con las habilidades académicas más modestas en su vida posterior pueden adquirir tanta o más importancia y considerarse incluso formas separadas de inteligencia. Lenguaje y alfabetismo. Las habilidades lingüísticas
siguen en ascenso durante la niñez media. Los niños de edad escolar pueden entender e interpretar mejor la comunicación oral y escrita y hacerse entender. Pragmática, el conocimiento sobre la comunicación. El área más importante de crecimiento lingüístico durante los años escolares es la pragmática, uso práctico del lenguaje para comunicarse. Aprendizaje de la lectoescritura. Aprender a leer y escribir, una meta importante de la curricular de la primaria, libera a los niños de las restricciones de la comunicación cara a cara y les permite acceder a las ideas e imaginación de personas de tiempos remotas y de tierras distintas. El niño en la escuela. Las primeras experiencias escolares son cruciales para crear las condiciones para el éxito o fracaso futuro. Ingreso a primer grado. El primer día de la escuela es un hito, una señal de los avances de desarrollo que hacen posible esta nueva categoría. Influencias en el rendimiento escolar. Creencias de autoeficacia, género, prácticas de crianza, posición socioeconómica, aceptación de los compañeros, métodos educativos. Educación de los niños con necesidades especiales. Las escuelas públicas tienen un enorme trabajo para educar a los niños con habilidades diversas que provienen de todo tipo de familias y antecedentes culturales. Niños con problemas de aprendizaje. Alrededor de 30 y 50% de los casos se desconoce la causa del retraso mental. Las causas conocidas incluyen trastornos genéticos, accidentes traumáticos, posiciones prenatal a infección o a alcohol, exposición ambiental al plomo o a niveles altos de mercurio. La inteligencia de los niños con problemas de aprendizaje suele ser cerca o superior al promedio. Su visión y audición por lo general son normales, pero al parecer les resulta difícil procesar la información sensorial. Niños superdotados. La investigación sugiere que los niños superdotados nacen con cerebros inusuales que permiten el aprendizaje rápido en un dominio particular. Los niños superdotados suelen madurar en ambientes familiares enriquecidos con mucha estimulación intelectual o artística. Sus padres reconocen y a menudo se dedican a cultivar los dones de sus hijos, pero también les dan un grado inusual de independencia. Además, por lo general tienen altas expectativas y son a su vez trabajadores, esforzados y triunfadores. No obstante, si bien la crianza puede incentivar el desarrollo de los talentos, no puede crearlos.